Reportajes. Bueno, durante meses hablamos con físicos, poetas, cineastas y también amigos. Todo para poder comprender este universo que es Nicanor Parra, quien paradójicamente escribió muchas veces sobre su muerte. Claro que sí, pero pasaron más de 100 años para que esto fuese una realidad. Repasamos entonces la vida y obra de Nicanor Parra, la voz de quienes compartieron con él y fueron testigos además de su evolución como hombre, como artista y poeta. Javier Pontillo con la biografía del antipoeta chileno. Mi poesía constituye mi mundo mental, mi mundo espiritual, mi mundo cultural. Quiero saber si hay vida de ultratumba, nada más que si hay vida de ultratumba. Ah, que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. Toda su vida hizo clase de física, así se ganaba la vida. Nicanor, fuera de ser, habría que decir, un antipoeta, es a la vez un personaje. Nicanor es una persona extraordinariamente inteligente. Esta no es una república bananera. Aquí no hay corrupción. Esta es la copia feliz del Edén, o por lo menos una fotocopia. Hay gente que adora a Parra, pero hay gente que odia a Parra. Me conformaré con una placa recordatoria que diga: en esta casa parrusca vive el traductor del Dante. Hizo de la ironía un estilo de vida, una huella de más de 100 años de profundidad, constructor de un mundo de códigos genuinamente propios, una mente transgresora para un Chile que luego de un siglo comienza a comprender y a tomar el peso del poeta eterno, del hombre que caminaba al filo del comportamiento social establecido para las distintas épocas de las que fue testigo, esas que también evidenciaron cómo se construyó la leyenda de Nicanor Parra. Soy ignorante, pero no cretino. Los ojos de Parra se enfrentaron al mundo por primera vez el 5 de septiembre de 1914. San Fabián de Alico es el lugar donde nace, pero la conducta errática de su padre, un profesor y amante de la noche, lo haría cambiarse de casas numerosas veces. Lautaro, Santiago, Ancud y vuelta al sur. Así fue la infancia de Nicanor, el mayor de 8 hermanos, entre los que estaban Violeta y Roberto. Nicanor, fuera de ser, habría que decir, un antipoeta, es a la vez un personaje. Nicanor es una persona extraordinariamente inteligente, que el papá era profesor primario, violinista, pero también tenía una debilidad por el alcohol. Por eso, a inicios de la década del 30 y sin dinero en sus bolsillos, decide partir a Santiago. Quería ser carabinero. Finalmente, una beca otorgada por la Liga de Estudiantes Pobres le permite estudiar en el Internado Nacional Barros Arana, lugar que cambiaría su destino y donde formaría las bases de la antipoesía. En estas instalaciones estudia, potencia su interés por las letras y además obtiene los conocimientos para ingresar a la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en matemáticas y física. Pero paralelamente, para financiarse sus estudios, vuelve a vivir al instituto desempeñándose como inspector. Se titula Vuelve a Chillán a hacer clases, publica su primer libro y la mismísima Gabriela Mistral lo alaba diciendo que es el futuro poeta de Chile. No son más de 3 años en el sur, el terremoto del 39 adelanta su regreso a la capital. Sin embargo, al poco tiempo y gracias a una beca se va a Estados Unidos a estudiar un posgrado en mecánica en la Universidad de Brown. Sería el primero de varios viajes que darían forma y fondo a lo que vendría. Él fue en ese sentido un adelantado de física, una cabeza de playa de los físicos chilenos, porque fue primero a Estados Unidos, después a Inglaterra, cuando prácticamente en Chile solo venían a hacer clases físicos extranjeros. Esta fotografía es muy interesante, la tomé, es del año 1996. Una charla que vino a dar el premio Nobel de Física Norman Ramsey. Este Norman Ramsey es muy famoso porque fue el que inventó el reloj atómico. La señora de Norman Ramsey, yo estaba ahí cuando le dijo: Norman, here is Nicanor. Y se pusieron a conversar y yo me alejé y les tomé la foto. Esto la gente
no lo sabe, piensa que Parra es anécdota lo de la física, pero no, pues él era profesor de física, hacía clases de física. Pero no es la física, sino su poesía la que conquista Chile y rápidamente comienza a cruzar fronteras. Nicanor Parra es revolución, provoca una ruptura retórica al discurso poético conocido hasta entonces. Él lo empapa de lo popular, lo íntimo, lo irónico, lo social, visibiliza la subcultura, se aburre de la pompa literaria y decide reescribir la poesía. Andaba siempre con una libreta y de repente uno decía alguna cosa, qué sé yo, que le parecía o ingeniosa o pintoresca y sacaba la libreta y anotaba. Federico Chopt es poeta, profesor y uno de los más grandes ensayistas y analistas de los grandes poetas de los últimos 150 años. A los 17 conoció a Nicanor, una relación que se fue desgastando con el tiempo, pero que a la vez ha facilitado las cosas a la hora de analizar la antipoesía. Federico recuerda que en uno de los viajes de Nicanor, este conoce a la famosa generación Beat, liderada por Allen Ginsberg. Con el tiempo él lo ve como un encuentro de iguales. Introdujeron el lenguaje de la publicidad, el lenguaje cotidiano, el lenguaje, digamos, bueno, lo digo aquí porque estamos en Chile, de los pungas, qué sé yo, y sintonizó muy bien con los poetas beat de la generación norteamericana. Parra viaja por el mundo, pero Chile es su casa. Y como se sabe, en 1973 no fue un buen año para los chilenos. Él, un poeta ya totalmente consagrado, es por defecto un disidente de la dictadura de Pinochet. Precisamente en esos años fue que una obra a partir de sus textos generó la ira de la CNI, quien quemó la carpa donde se exhibía. La comunidad artística se reunió en un acto de desagravio. Ahí apareció la figura de Nicanor Parra. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Cagado otra vez. El miedo estaba ahí rondando, me imagino, en ese momento. Pero mira. Un valiente Nicanor, pero a la vez un curioso Guillermo Kahn, el hombre que grabó estas imágenes y decidió hacer un documental del poeta llamado Cachureos. Fruto de múltiples encuentros, testimonio audiovisual de los pocos que se tienen, un cuadro de esas tardes de grabación le recuerda a diario al cineasta la figura de Nicanor y también la locura con la que vivía sus días. Decía, no filmemos ahora. He preparado una cazuelita y tengo 2 botellitas de vino. Almorcemos y ahí vemos qué hacemos. Esa relación de joven, tenía yo 30 años, con un señor poeta de la magnitud de Parra, tuve, imaginarte lo que era la experiencia de tener esa vivencia. En el registro Parra habla de poesía, de la antipoesía y de Neruda, pero además se refiere a un episodio que caló hondo en el poeta. Tenemos que ir, chiquillos, a filmar a donde Nicanor, y el tema que va a llevar es que nos cuente qué pasó con el tecito de Nixon. ¿Lo hago o no lo hago? Porque nos podría haber echado. Un tema sensible para Nicanor, porque eso había significado un quiebre y una traición hacia su persona, todo por un viaje a Washington, quiebre con la izquierda chilena y Cuba, próxima parada de Nicanor, donde iba a ser un jurado de un importante concurso literario que se llevaba a cabo en la isla. Era un encuentro de un grupo de escritores que iban a Estados Unidos de visita con un congreso del Pentland, y de repente invitan a ese grupo de escritores a recorrer la Casa Blanca. Y de repente, oh sorpresa, aparece la mujer del presidente. ¿Qué le va a decir? Le va a decir que no. Y cuando llegó y nos encontramos, estaba un poquito como dañado con esto, ¿eh? Él mismo decía que andaba con una ala rota, decía. Y después, por supuesto, durante el periodo de la Unidad Popular, eso se agravó. Nicanor pocas veces se refirió a este episodio. Una de ellas fue el documental Cachureos, una declaración al estilo Parra. No son para mí. ¿Y qué vamos a hablar ahora, Guillermo? No, don Nicanor, quería saber si podría, para esta grabación, hacer un comentario sobre el famoso tecito con Nixon. Ni me miro.
Quédense aquí, dijo. Por una taza de té. Firmen esto. Y me escribió un poema, por supuesto a la cámara, a mí. Era, por una tacita de té me echaron un buen café los cubanos. Parece que... Anótala. La ca. Ahora me doy cuenta, me hizo un poema filmado en directo y después se borró, no existe en ninguna parte. La creatividad de Parra deleita al mundo intelectual, pero de su yo interno poco se sabía. Fue el 8.9 del 27 de febrero del 2010 el que abriría esa dimensión, y también la cercanía con su nieto Cristian Ugarte el Tololo, su último compañero de aventuras. Después del terremoto del 2010, fui a ordenar la biblioteca que tiene él en la Casa de la Reina, y nos dimos cuenta que detrás de los libros que siempre habíamos visto había otra corrida de libros que nadie sabía que existía. Entonces se cayeron los primeros libros y apareció la corrida de atrás, que está llena de tierra, de polvo, y apareció entre eso una maleta. Y en su interior más de 1000 fotografías que repasan la historia del poeta, encuentros íntimos, sus mujeres, sus hijos, pero también una foto única. Es la única foto que hay actualmente de mi abuelo con la Violeta. No hay otra. A pesar de que eran muy cercanos, de que mi abuelo era una especie de manager de la Violeta y viceversa. La Violeta dice en una carta: sin Nicanor no hay Violeta Parra. Nicanor sobrelleva a los 80 produciendo vasto material. Utiliza el alter ego del Cristo del Elqui para criticar a Augusto Pinochet y la sociedad que nacía. Incursión en otras disciplinas como su muestra de artefactos visuales. Así acrecienta su figura, pero también las comparaciones con Pablo Neruda. Algo que parece perseguirlo por años. Nada tan distinto, nada tan comparable. Le preguntaban en una ocasión, ¿por qué usted no publica tanto? Y dice, bueno, lo que pasa es que la gente en Chile mide los poemas en unidades de Neruda. Y explica que así como en física está la unidad de Ohm en electricidad y la unidad de Newton para medir fuerza, los poemas los miden en Neruda y hablan es un Neruda, dos Nerudas, tres Nerudas. Entonces explica Parra que esa carga era muy fuerte para él. Neruda es premio Nobel, Neruda es un poeta que pertenece a la humanidad, digamos. Y Nicanor, de alguna manera, creo yo, va a terminar perteneciendo a la humanidad, va a terminar. Es un poeta conocido internacionalmente también, pero todavía como que es digámoslo, el anticanon. Y el anticanon en la sociedad actual cada vez tiene mayor importancia. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. Chanfle, no contaban con mi astucia. Odiosa pero necesaria, Nicanor Parra 3 veces fue postulado al premio Nobel, el año 95, el 97 y el 2000. Como es sabido, jamás lo consiguió. En los 90, con la vuelta de la democracia, Nicanor Parra recibe numerosos reconocimientos. Doctor honoris causa de la Universidad de Brown, Premio Iberoamericano de Poesía, Premio Reina Sofía y también ganador del prestigioso Premio Miguel de Cervantes. Aquí el poeta decidió ausentarse de la ceremonia y envió a su nieto el Tololo con un potente discurso bajo el brazo. Atentos miraban el príncipe de Asturias y doña Leticia. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. Al cumplir 100 años, todo se vuelve Parra. Todos hablan de él y de cierta forma se hace justicia con su pluma. La presidenta lo visita. Será una de las últimas imágenes del ícono de la irreverencia
Una vida larga, un longevo andar, donde su ingenio fue testigo de los más variados procesos del mundo y de Chile. Su lápiz, un protagonista activo de nuestra historia, que miró la vida, la torció y se rió de ella. Es Nicanor II Parra Sandoval, no el escritor ni tampoco el poeta, sino el antipoeta.